se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Él es quien nos liberta. Tú eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien me liberta. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, iglesia, díselo con tu propia voz. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, díselo, díselo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Exáltalo, exáltalo fuerte a nuestro Dios.
Ahí donde estás, vamos, levanta tus manos y dile: Señor, no me cansaré de cantarte y de exaltarte, porque tú has venido a traer libertad a nuestras vidas. Yo te invito a que ahí te sacudes, porque es tiempo de que derribemos murallas en el nombre de Jesús. Se estremecen, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico. Aumenta, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Una vez más, vamos a decirle: cuando yo danzo, aumenta, Dios, mis fuerzas. Créelo, Él nos hace fuertes. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros lo estamos creyendo, lo estamos declarando. Y especialmente en este momento que estamos viendo tu victoria, Señor. Ciertamente fueron momentos de dificultad, pero mayor eres tú que cualquier cosa, Dios. Y por eso hoy queremos declarar, y yo quiero invitarte ahí donde estás, que te levantes, que empieces a pisotear toda enfermedad, todo dolor, todo malestar, todo virus, toda pandemia en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuántos lo creen? Vamos a decirlo. Caen los muros, 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 créelo, caen los muros, caen los muros, siempre caen los muros, caen los muros.
Gracias, Dios. Y ahora queremos seguir declarando que ningún muro estará en mi casa, que ninguna enfermedad estará en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis familiares, en mis amigos, en mi ciudad. Creemos, Señor, que tú nos das la victoria, Dios. Y por eso hoy venimos a levantar ese altar de adoración, de alabanza, que suba delante de ti. En el nombre de Jesús. Vamos a decirlo una vez más. Que caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen Créelo. Caen los muros. Vamos, comienza a pisotear esos muros. Caen los muros. Ahora son escombros. Caen los muros. Sácalos de tu casa. Caen los muros. Sé libre, sé libre, sé libre. Caen los muros. Caen los Amén. Caen los muros. Vamos todos saltando. saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros saltando. Saltando, saltando, los muros caerán. Ahora vamos a girar, a girar, a girar. Girando, girando, los muros caerán. Girando, girando, saltando, 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 los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Tsunami cántico. Caerán. Los muros caen. Los muros caerán. Con gritos de júbilo. Caerán. Sí, Señor. Con gritos de júbilo. Amén. Nuestro Dios nos ha hecho libres, libres, libres. Somos libres. Gracias, Señor, por la libertad que nos da, Señor. Gracias porque las respuestas a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, Señor, son hechas por ti, Señor, por tu mano de poder. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso en casa, iglesia. Disfrutamos de tu presencia, Señor, porque tú has dicho que los verdaderos adoradores te buscan en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que llegaría ese tiempo donde ni aquí ni allá, que solo aquí, que solamente allá se puede adorar tu nombre, Señor. Estando en casa, también en nuestras casas, hacemos un altar para ti, Señor, para que tu presencia, Señor, descienda del cielo y nuestra casa sea llena de tu gloria, Jesús. Gracias, papá, porque así como a la samaritana, Señor, tú llegaste en nuestro camino, Señor, intercediste por nosotros y Señor, nos diste esa palabra de vida, Señor, esas palabras, Señor, que nos levantaron en los momentos difíciles, Señor, porque tú ofreciste darnos el agua que del que esa agua beba, del agua tuya que solamente tú sabes dar, Señor, ninguno tendría
sed de otra cosa, solamente de ti, Señor. Danos de beber de tu agua, Señor. Nos acercamos a la fuente inagotable que es Jesucristo. Sí, Señor, levanta tus manos en esta hora, levanta tus manos en este momento y dile: Señor, lléname, Señor, que las fuentes de los cielos se rompan, Dios, que las fuentes de los cielos se rompan sobre mi casa, sobre mi vida, Dios. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor. Tú nos llamaste a vida, Señor, cuando ningún otro libro, cuando ningún otro centro de ayuda, Señor, podía ayudarnos, solamente tus palabras que brotaron, Señor, de esa fuente de agua viva que eres tú, Jesucristo. Vino la victoria, vino el poder para poder vencer, Señor, toda prueba, toda tentación. A ti sea toda la gloria. Levanta tus manos en este momento y dale la gloria por la victoria que Jesucristo te ha dado en casa. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Aquel que tiene el poder para darte, para vencer, para darte la victoria, decimos: aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Vamos, díselo con nosotros. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Vamos, levanta tus manos, une tus manos con tu familia en tu casa y dilo con nosotros. Que tiene el poder.
el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar tu inagotable amor, tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Toda la gloria. Aleluya. Síguenos en Instagram como CC Torrefuerte León. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Centro Cristiano Torrefuerte León. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio y bendecir la vida de la iglesia y saludarles a todos. Estamos en este tiempo de diezmos y ofrendas. Quiero leerles una porción de la Biblia que está en Lucas 21, 1 al 3, que dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que estaba ahí, que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, yo sé y se ha dicho que son tiempos difíciles, hermanos, pero hoy no quiero tanto recalcarles eso, sino pedirles que con fe diezmemos y ofrendemos aún de lo poco que tenemos en casa. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios en nuestro dar, o aún cuando son tiempos de escasez, Dios ve nuestro corazón y ve la actitud que tomamos ante esa dificultad. Muchas veces empezamos a quejarnos o maldecimos o dejamos de creer o nuestra fe mengua, ¿sí? Porque hay escasez en nuestros hogares o porque son tiempos difíciles. Pero Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Yo creo que mientras a ti no te ha faltado el comer, el que tu familia esté sana, que no haya enfermedad, es razón suficiente para seguir siendo fiel con Dios. ¿Sí? Elimina la queja de tu boca. ¿Sí? Yo te invito a que, a pesar de que son tiempos difíciles, tú veas la mano de Dios en tu vida. Y Dios es fiel para sustentarte y para bendecirte. Si hoy tú no tienes un trabajo,
o no tienes para ofrendar o para dar tu diezmo, voy a orar también por eso, para que Dios en esta semana supla y tú puedas diezmar y ofrendar y dar a Dios lo que le toca. Porque de esa manera dejamos los cielos abiertos, dejamos puertas abiertas para que entonces Dios pueda seguir derramando sus bendiciones en tu vida. Quiero leerte otra porción de la palabra que está en Salmos 34:8 y dice de esta manera: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Sí, es tiempo de que actives tu fe. Cuando hablamos de confiar, hablamos de fe. ¿Sí? Y Dios va a proveer. Él conoce toda tu necesidad, pero a ti te toca confiar en sus promesas, confiar en su palabra, confiar en que Él va a proveer en todo lo que tú necesites. ¿Sí? Voy a orar. Si estás ahí con tu familia, con tus hijos, tu esposo, presenta tu diezmo delante de Dios y voy a orar por ti. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por la familia Torrefuerte, Señor. Gracias por las familias, por los hogares, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has suplido toda necesidad, Señor. Hoy oro por aquellas familias o aquellos hogares, Señor, que no han tenido, Señor, para darte, para diezmar, Señor. Hoy activa su fe, Señor, y te pido que tú en esta semana les muestres tu poder, Señor, y tu gloria, Señor, y que ellos puedan presentar ese diezmo y esa ofrenda, Señor, que aún en medio de su necesidad, Padre, ellos puedan darte y honrarte, Señor, porque tú lo mereces, Padre. Hoy, Señor, oro por los trabajos, los negocios, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hogares, Señor, que han recibido el alimento y el sustento, Señor, en todo momento, Señor. Bendice y multiplica, Señor. Padre, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Hoy confiamos en ti, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Y vemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a aquellos que son obedientes y que son fieles, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia. Hoy vamos a comenzar, o estamos comenzando, un tema, y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Sardis. Diga conmigo, iglesia de Sardis. Y quiero comenzar leyendo el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré. Por tanto, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan, y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ponga su mano en su corazón y vamos a hablar con Dios. Precioso Espíritu Santo, hoy te damos gracias. Oramos que abras nuestro entendimiento,
Queremos comprender la profundidad de la revelación que tú hablaste a la iglesia de Sardis. Señor, en esta hora te pido que hables a mi vida, que hables a mi fe, Señor, porque yo te necesito, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Quiero hablarte acerca de la iglesia de Sardis, y precisamente cuando quiero hablar de la iglesia de Sardis, estoy hablando justamente de esto. Se conoce como la iglesia moribunda o la iglesia que está a punto de estirar la pata y agonizar. De eso está hablando la iglesia de Sardis. Es una iglesia, vuelvo a repetir otra vez, que está muriendo. Pero cómo espiritualmente, cómo es que una iglesia muere. Así se conoce la iglesia de Sardis. Yo no sé en qué áreas de tu vida en este momento estás a punto de morir espiritualmente, y a lo mejor te has dado cuenta, a lo mejor no te has dado cuenta, pero te quiero llevar ahora a contarte poquito acerca de la ciudad de Sardis. Sardis es una ciudad rica, ¿sí?, que se dedica al arte y a la música. Sardis es una ciudad social, cultural. Es una ciudad donde donde se produce la lana. Esta es una ciudad, pero una de las cosas que le distinguía a la iglesia, la ciudad de Sardis, es que era una ciudad amurallada. En aquellos tiempos que vivían, tener una ciudad amurallada era como tener la primer potencia militar de estos tiempos. Es como ser el día de hoy China, Rusia, Estados Unidos. Es como ser una potencia militar. Pero ¿qué le pasó a esta ciudad de Sardis? Su historia dice de esta manera: que Ciro el segundo, otra vez te lo voy a repetir, Ciro el persa, el segundo, dice la historia que este Ciro tomó una decisión de ir a conquistar a Sardis. Y estando ahí en Sardis, cuando llegan, ven la ciudad imponente que pone respeto. Alrededor de sus murallas había escuderos, flecheros, había posiciones muy cuidadas, atendidas. Y dice la historia que por 14 días Ciro con sus soldados estuvo viendo y cuidando por dónde entrar. Y no hallando una abertura, dice, o un área desprotegida, lanzó una oferta a sus soldados y les dijo: aquel soldado que logre penetrar a Sardis o escalar las murallas de Sardis, lo vamos a premiar con grandes riquezas. Y dice que muchos soldados lo intentaron, pero fueron flechados, fueron matados y cayeron. Y entonces era el día 14 cuando un atalaya, un soldado de esta iglesia de Sardis o de la ciudad de Sardis, dice, según la historia, se le cae el casco. De arriba donde estaba su posición, se le cae el casco. Y un soldado persa de Ciro ve eso, se le cae el casco. Y el hombre tiene que bajar, el soldado, a recoger su casco. Mientras va bajando, empieza a ver el soldado contrario y se da cuenta que hay un área que está desprotegida, que no tiene soldados, que no tiene cuidado, que está abandonado.
Entonces, según la historia, te lo voy a leer. ¿Cómo fue esto? Dice de esta manera. Eso es lo que cuenta el historiador Heródoto, que era el día 14, día de asedio de Ciro, comunicó a sus soldados que premiaría a quien escalase las murallas de la ciudad, aunque muchos fallaron en su intento. Un soldado de nombre Hiriades consiguió ascender por la zona que miraba al Témolo, no vigilada. ¿Qué significa? Había un área que no estaba vigilada. Y cuando él se da cuenta, este soldado Hiriades se da cuenta que esa área está descuidado. Dice la historia de este hombre llamado, te voy a leer su nombre, Heródoto. Es un historiador y dice que esa noche fue conquistada la ciudad de Sardis. Por eso en la Biblia, lo que acabamos de leer, Dios le dice a través del ángel: sé vigilante. Otra vez lo voy a decir: sé vigilante. No solamente es tener fortalezas, hay que cuidar todas las áreas posibles, porque si no, esa será el área donde el enemigo entrará, se meterá a tu vida. El enemigo está buscando pequeñas grietas, pequeños descuidos para poder conquistar tu corazón. Ahora vamos a comenzar con esta historia de la palabra. Cuando la Biblia dice, aquí comienza, pero ahora en el siglo, en este primer siglo, comienza, alguien decide ir a comenzar una iglesia en esta ciudad llamada Sardis. Pero ¿qué le pasó a esta iglesia de Sardis? ¿Por qué ahora está muriendo? ¿Por qué está agonizando la iglesia de Sardis? El pastor y los líderes son los responsables si una iglesia se muere. Otra vez lo voy a decir: los pastores y los líderes son los responsables si una iglesia se muere. ¿Qué significa eso? Significa nada más y nada menos que cuando un pastor deja de predicar la verdad, cuando un pastor deja de confrontar, cuando un pastor deja de predicar la palabra, en ese momento una iglesia puede empezar a morirse. Y entonces la historia nos lleva y nos enseña qué fue lo que le faltó, cómo es que se muere una iglesia. Hay cosas que dan vida a una iglesia, y cuando esas cosas se salen de la iglesia, entonces en ese momento la iglesia empieza a morir. Y una de las cosas, según el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, es que la iglesia de Sardis se soltó del Espíritu Santo. A ver, dígalo conmigo otra vez: se soltó del Espíritu Santo. Hizo a un lado al Espíritu Santo. Según la palabra, el libro de Romanos capítulo 8. Si usted lo tiene, bueno, está excelente. Déjame lo encuentro. Romanos capítulo 8. Y según esta porción de la palabra, el verso 1 y el verso 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que da vida a una persona que se entregó a Cristo? ¿Saben quién es? Es el Espíritu Santo. Es como si te cortaras y te empezaras a desangrar. Se va tu vida y se acaba en un momento. Cuando una iglesia deja de darle lugar al Espíritu Santo, cuando una persona deja
hace un lado de compañero al Espíritu Santo, en ese momento esa iglesia empieza a morir, ese cristiano empieza a morir. Por eso la Biblia dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto: yo conozco tus obras y dices que estás vivo, pero estás muerto. O sea, que esta iglesia llamada Sardis empezó a hacer un lado al Espíritu Santo. Y al hacer un lado al Espíritu Santo, se empezó a volver una iglesia más carnal, ¿sí? Más enojona, temperamental, y empezó a buscar cosas de su carne. ¿Quieres saber? El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Claramente la palabra de Dios dice: una de las cosas que se soltó la iglesia de Sardis es que hizo un lado otra vez, le vuelvo a repetir, al Espíritu Santo. Y en el momento que hace un lado al Espíritu Santo, se vuelve una iglesia carnal, se empieza a ser una iglesia temperamental. ¿Y qué sucedió aquí? Según la palabra dice: más el fruto, Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y empieza a mencionar todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Tú te puedes dar cuenta cuando una iglesia está conectada con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a ver que tiene todas estas cualidades, y es el carácter ahora de un cristiano. Tener al Espíritu Santo no significa estar vomitando. Tener al Espíritu Santo no significa estar brincando. Tener al Espíritu Santo empieza a formar nuestro carácter, y empiezas a ver cristianos maduros, responsables. Empiezas a ver cristianos diferentes, cambiados, transformados, pacientes, con amor, porque ahora está siendo formado su carácter. Pero ¿qué pasa? Esto le pasó a la iglesia de Sardis. Entonces, y al hacer un lado al Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan 16, verso 8 en adelante, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es la función que hace el Espíritu Santo? Esta es la función del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu es el que convence, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez: y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que te hace sentir mal cuando te pones como rabioso? El Espíritu Santo te dice: no estuvo bien como le hablaste a tu esposa. O al revés, porque también las señoras son bravas, ¿sí? Y el Espíritu te dice: no estuvo bien como actuaste, ¿sí? Número 2, no estuvo bien como hablaste. Mira, esas palabrotas que hablaste con tu cliente, no estuvo bien, ¿sí? No estuvo bien como miraste a esa mujer. Y entonces, ¿quién hace esa función? Pues el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia, esta iglesia llamada Sardis, fue una iglesia que empezó a hacer a un lado al Espíritu Santo. ¿Quién te hace comprender las Escrituras? El Espíritu Santo. Es el que hay veces estás leyendo y dices: Dios Padre, acabo de ofender tu nombre porque hoy entendí esta revelación de la palabra.
Es el Espíritu Santo que te hace enseñar, mostrar una visión, una revelación. Es el que hace que nosotros comprendamos las cosas. Y entonces, ahora vamos aquí, la iglesia de Sardis fue una iglesia que hizo a un lado al Espíritu Santo. De verdad que hizo un lado al Espíritu Santo. Y al hacer un lado al Espíritu Santo, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que se volvió una iglesia muerta, que estaba agonizando. Y aquí viene la amonestación ahora de la palabra. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir esta porción de la palabra cuando dice tienes nombre que vives, pero estás muerto? O sea, que en la iglesia de Sardis había gente cantando en el altar, pero estaba muerta. Había gente que estaba dando la bienvenida, pero estaba muerta. Había gente que estaba predicando, pero estaba muerta. Había gente que estaba haciendo las cosas, pero estaba muerta. Le pasó lo del libro de Mateo, cuando Jesús va pasando y ve una higuera y la ve bonita, frondosa. ¿Sí o no dice la Biblia? La higuera tenía hojas y creo que sus hojas eran de marca, ¿sí? Vestía Hugo Boss, Versace, no sé, zapatos buenos, pero solo tenía apariencia. Por eso dice, dices que vives, pero estás muerto, estás seco. Y eso es lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Sardis. Le está diciendo, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Ahora, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1. Y esta porción de la palabra que vemos en el libro de Gálatas capítulo 1 nos va a dar una enseñanza preciosa. El verso 6 y el verso 7, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Dice la palabra, estoy maravillado. Esa Gálatas, la iglesia de Gálatas que le dicen, comenzaste por el Espíritu y ahora estás terminando por la carne. ¿Y a qué le estaban diciendo? El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de lo que tú estás haciendo, porque apenas te prediqué, apenas te enseñé, y ahora estás haciendo cosas que no están bien. Y yo me tomé la libertad de buscar esta palabra pervertir. Dice, porque hay alguien que está pervirtiendo. Esta es la palabra que dice, no que haya otro evangelio, verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y busqué esta palabra pervertir, hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables. ¿Sí? Dice, hay alguien que te está enseñando un evangelio diferente y tú te has amoldado a eso. ¿Y sabes cuándo nosotros nos amoldamos a un evangelio diferente? ¿Sabe cuándo lo hacemos, iglesia? Cuando viene una prédica como estas, las que estoy predicando, la que estoy compartiendo. Cuando amonestas a una persona. ¿Has visto gente que va de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia? ¿Has visto o nada más yo? Y unos de aquí
se van para allá y otros de por allá llegan aquí. ¿Te has preguntado por qué es eso? Porque justamente cuando somos amonestados, reprendidos por una palabra que no le conviene a nuestra carne, decimos: necesito buscar una iglesia de acuerdo a mi naturaleza en la que estoy viviendo, no una iglesia de acuerdo al Espíritu de Dios. Y entonces empiezo a buscar algo a mi conveniencia. Entonces debemos de tener cuidado en esa parte de nuestra vida. ¿Cómo se mata una iglesia? A ver, diga conmigo, ¿cómo se mata una iglesia? ¿Cómo es que una iglesia empieza a agonizar? Alguien escribió este pensamiento y dice: no vengas a la iglesia, y si vienes a ella, ven tarde. Y cuando vengas, ¿sí? Cuando vengas a la iglesia, ven enojado y de mal humor. Y cuando se termina, salte rápido. Cuando se termine, sal rápido, ¿sí? Siéntate hasta atrás, ¿sí? Critica al que da su diezmo y critica al que sirve. Es una manera de matar a una iglesia, ¿sí? Nunca traigas un invitado. Haz todo lo opuesto a lo que es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante. La Biblia dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Le dice: sé vigilante y afirma aquellas cosas que están a punto de morir. ¿Y qué cosas están a punto de morir? Te voy a llevar al libro de Ezequiel, capítulo 33, versos 30 en adelante. Ezequiel, cuando lo tenga me dice amén. Ezequiel capítulo 30, versos 30 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Está tremendo esta porción de la escritura. Ezequiel, perdón, te dije 30, es 33, versos 30 en adelante. Dice: tú, hijo de hombre, está hablando a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, oíd la palabra que viene de Jehová. Dice: vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y con el corazón andan en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Por cuanto ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mira lo que Dios le dice al profeta Ezequiel: el pueblo que tú llevas la palabra, dice, cuando la gente va a reunirse y a escucharte, esto es lo que dicen: vamos a ver ahora qué trae Ezequiel, qué es lo que nos quiere hablar Ezequiel hoy, pero en una forma sarcástica. Estando ya, no sé si Ezequiel tenía una congregación, estando ya ahora predicando, cuando salían, dice, de la reunión, se mofaban de él. ¿Alguien nos quiere describir la palabra mofar? Dice: reírse a carcajadas con burla y menosprecio. Segunda cosa que hacía
el pueblo, dice, se burlaba de Ezequiel. Y la tercera cosa, después de que ha predicado Ezequiel, mira lo que hacía el pueblo. Dice, nada de lo que predicaban lo ponían por obra. Nada. Ahora mi pregunta es, oiga, eso es Ezequiel, el profeta. Le hacían todo este tipo de cosas al profeta Ezequiel. Ahora imagínate un pastor de ese tiempo. Para nosotros Ezequiel es un profeta mayor, de los grandes, según la palabra. Y le hacían este tipo de cosas. ¿Quiere poner contento a su pastor? ¿Sabe cómo poner contento a un pastor? No son con unos tenis Adidas, no es con una buena comida, no es con una buena ofrenda. ¿Sabe cómo lo puede poner de buenas a su pastor? Cuando usted empiece a practicar lo que él predica. Cuando un pastor ve que su iglesia, lo que él está predicando, lo empieza a vivir, lo empieza a practicar, ese pastor se da por servido y dice, ¿sabes qué? Mi iglesia me está entendiendo, mi iglesia me está comprendiendo, mi iglesia es una iglesia obediente, está haciendo las cosas correctas. Ahora, número que sigue, le dice, por tanto, acuérdate, dice, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿De qué cosas Dios nos quiere acordar o llevar que nosotros pongamos atención? Voy a tomar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, querida iglesia, vivió 400 años de esclavitud. ¿Cuánto dije? 400 años de esclavitud. Y luego de ahí 40 años en el desierto. En total pasaron mal sus bisabuelos, abuelos, los padres y hasta los hijos. Más o menos 440 años la pasaron muy mal este pueblo. Esclavos, sin poder estrenar una ropa, sin poder tener una casa propia, unas tierras propias, sin tener su horario de entrada y de salida, pues eran esclavos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cada cuánto tiempo se lleva a cabo en Israel la Pascua? Se lleva una vez al año, se celebra la Pascua. Y la Pascua son 8 días, a ver, diga conmigo, 8 días de celebración, donde el papá se va a sentar con toda su generación en su casa y les va a recordar su historia, de dónde vinieron. Les platica, hijos, para nuestra vergüenza, nosotros estuvimos 400 años de esclavos en Israel, en Egipto, y después 40 años en el desierto por rebeldes. Y les va a decir, les va a contar su historia, de dónde Dios los sacó. Ahora somos una nación bendecida. Tenemos nuestras propias casas, nuestras propias tierras, nuestro propio horario, tenemos nuestra libertad. Gracias a que un día Dios tuvo misericordia y nos sacó de ese lugar. Porque es importante que usted recuerde Dios de dónde lo sacó. Ahora le voy a decir, por eso dice, acuérdate. Eso de acuérdate es como que cuando una persona ya perdió el control, como que le das una cachetada y reacciona. Eso es lo que le está diciendo Dios. Acuérdate de dónde te saqué. Y ahora yo le voy a decir algo. ¿De dónde Dios lo sacó a usted? Algunos llegaron aquí a punto de morirse,
con un diagnóstico de etapa terminal donde el médico te había desahuciado y dijiste, solo Dios me puede ayudar, y que te hace un milagro y que te sana. Número 2, llegaste todo quebrado y endeudado. Y dijiste, Dios, y alguien ya te quería matar, porque si no le pagabas te iba a matar. Y llegaste y te refugiaste en la iglesia y te agarraste de Dios. Y hoy manejas un camionetón de esos que veo que están parados allá afuera, pero ahora te has olvidado de tu Señor. Entras como Juan Camaney, masca, chicle y fierro, y no hay quien te pare, no, así como que yo soy don no sé qué. Dice la palabra, acuérdate cómo llegaste con un matrimonio quebrado, ¿sí? Que ya tu señora o tu señor te dijo, hasta aquí le paramos. Y ahora resulta que fuiste tú y te has olvidado de Dios. Acuérdate cuando llegaste aquí todo marihuano y alcohólico. Acuérdate, ¿sí? ¿Cómo llegamos a Cristo Jesús? Por eso le está diciendo Dios a la iglesia de Sardis, Sardis, acuérdate. Acuérdate de dónde te saqué. ¿Sabe qué significa Sardis? Se lo voy a decir. ¿Qué significa? Sobrevivientes o escapados. A pesar de que fueron conquistados por Ciro el Grande, dice la palabra que Ciro los conquistó, pero fue benévolo con ellos. No los castigó, no los mató, solamente les puso impuestos y los apoyó. Y entonces en este momento es lo que Dios hizo con nosotros. Pero hay veces nos hemos soltado de la gracia que Dios y la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Para Dios es importante que tú recuerdes de dónde Dios te sacó. Y la otra palabra que viene ahí en la escritura dice arrepiéntete. A ver, diga conmigo, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de conducta. Hay cosas que Dios las va a hacer y hay veces solamente alguien te va a predicar y te va a decir, hermano, cambio de mente, de conducta y de actitud. Es lo único que te va a decir. Y el buen entendido tiene que hacer la otra parte. Por no decirte la mayor parte que te toca, lo tienes que hacer. Y tienes ahora que entrar en un proceso de congregarte. Tienes que entrar en un proceso de oración. Tienes que entrar en un proceso de hacer las cosas, de aprender a crecer. Y esto nos lleva a una palabra que se llama metamorfosis, una transformación completa de tu vida. Eso es lo que produce al final el arrepentimiento en una conclusión. Y entonces yo creo que necesitamos esta parte de nuestra vida empezar a ser transformado. Y luego dice la palabra, porque si no lo haces, dice, pronto vendré a ti como ladrón en la noche. ¿Para quiénes Dios vendrá como ladrón en la noche? A la iglesia de Sardis le dicen, voy a venir como ladrón en la noche. En los evangelios aparece, dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Para quién? ¿Para quiénes es esta palabra que viene como ladrón en la noche? ¿Sabes para quién? Para aquellos que conocieron la palabra, pero ignoraron la palabra de Dios. Y empezaron a vivir su vida como un papalote. Entonces para ellos vendrá Dios como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque es una iglesia cómoda. Le pregunto, ¿alguien
yo creo que todos, tenemos un pants en nuestra casa, ¿cierto? Una ropa deportiva y unos tenis deportivos y todo deportivo, ¿no? En tu mente tú lo compraste porque dijiste, ay, ya estoy pasadito de peso y déjame, voy a salir todas las mañanas a caminar, o déjame, voy a salir a correr. Pero ¿qué crees? Desde que lo compraste no has salido a correr ni a caminar. ¿Sabes para qué lo has usado esa ropa? Para dormir. Te lo pones y ¿sabes por qué? Porque esa ropa es muy cómoda para dormir, ¿cierto? ¿O estoy aquí exagerando? Te lo pones y dices, ay, mejor lo voy a ocupar como para pijama. ¿Sabes qué le pasó a la iglesia de Sardis? Era productor de lana, pero llegó un momento que la iglesia de Sardis se acomodó a las circunstancias, se conformó. El libro de Romanos dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos. Fíjate cómo dice, no, la palabra esa dice, no te acomodes, no tomes forma, ¿sí? Sino transfórmate, no te quedes ahí donde estás. En el calzado, una vez expliqué, en la parte del talón del zapato o en la parte del talón del pie, hay veces hacen zigzag, y entonces yo me acuerdo antes cuando hacíamos zapatos, se ponía una horma como un burrito y con una botella, alguien todavía alcanzó eso. Ahora ya hay máquinas que hacen esa función, pero antes yo me acuerdo con una botellita, ahí le estabas haciendo para que se asentara ese borde. Y lo que está diciendo la palabra, ¿para qué? Para que cuando tú te pusieras un calzado no te lastimara en la parte de atrás, ¿sí? No tomes forma a como este mundo está viviendo. Tienes que hacerlo diferente, tienes que ir a crecer. Si en este momento llegaste a la palabra y eras un enojón, mi hermano, tienes que trabajar en esa área de tu vida. Si todavía se te salen de tu boca serpientes y escaleras, querido hermano, trabaja en tu lenguaje, porque seguro no le está agradando a Dios. Si todavía tienes mirada de ventilador, vas en tu camioneta y pero vuelta y vuelta, y en el 4, en el punto 4, pero vas barriendo por toda la avenida. Querido hermano, trabaja con tus ojos, trabaja con tus pensamientos. No te puedes quedar en ese mismo lugar. Si todavía no aportas un gasto en tu casa y aportas 200 pesos y traes 5 chamacos y todavía le pides a la señora que por favor pague el agua y la luz y el servicio del cable, en esos 200 pesos, de veras, así como dice la palabra, has negado la fe y estás apostatando del evangelio. Dale un aplauso al Señor, por favor. Entonces Dios le está diciendo, mira, si no te pones las pilas, voy a venir como ladrón en la noche, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Pues simplemente vengo de esa manera. Ahora, pero luego dice la iglesia, dice la palabra, pero tienes unas pocas personas ahí que no han manchado sus vestiduras. A ver, diga conmigo, pocas personas que no se han dejado influenciar por la corriente de este mundo, como todo mundo lo hace. Todavía han guardado su corazón, están firmes. El libro de Isaías 61:10. Si usted me acompaña a buscar Isaías 61:10, nos va a dar una preciosa enseñanza esta porción de la palabra, porque dice de esta manera:
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo estamos delante de Dios? La palabra, fíjese bien aquí, esta palabra dice: estas personas son dignas. Y Dios nos quiere ver, dice, adornado de salvación, con una vestidura blanca, personas que no se dejaron contaminar. Ahora, ¿por qué Dios siempre toma, según la historia o la costumbre de donde vivimos, toma palabras o cosas para hacernos entender el tiempo y el momento que vivimos? Y hay veces en este tiempo pues como que no lo podemos comprender o entender. La gente de Sardi tenía dioses paganos, ¿sí? Y para ir a una fiesta de esas fiestas, tenían que llevar una vestidura blanca, como alguien cuando va a Chichén Itzá a tomar el sol o no sé qué cosas, van con una vestidura blanca. Y una persona que llevaba vestiduras sucias en aquel tiempo para entrar a una de esas fiestas paganas, era excluido y sacado del lugar y no podía participar de lo que quería ir a hacer. Entonces Dios le dice a la iglesia de Sardis: si tú no limpias tus vestiduras, entonces no tendrás parte conmigo. Pero hay una parte más delicada que habla la palabra. Dice, si tú me niegas, quiero leerlo aquí en la porción de la escritura, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré de su libro, dice, su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vestido, la vestimenta blanca, significa pureza y victoria. Pero hay una palabra que viene aquí. Si alguien me acompaña en el piano: no borraré tu nombre del libro de la vida. Imagínate, borrar tu nombre del libro de la vida. Cuando una persona recibe a Cristo en la iglesia, la primera vez le hacemos una oración de fe. Y esa oración de fe consiste en esto: escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Se acuerda que esa oración la hicimos? Piensa en este momento que tu nombre dejara de existir en el INE. Vas a ir a reclamar unas escrituras. Lo primero, tienes 10 casas y vas por tu herencia que te dejó tu papá. Identifíquese. Para poderte dar unas escrituras es el INE. No te las pueden dar. Quiero comprar un carro, tengo el dinero, pero no tengo INE. No se pueden hacer. ¿Quieres sacar dinero del banco? No se puede, porque no tienes una identificación. ¿Qué pasa cuando una persona, su nombre es sacado del libro de la vida? No te conozco, no sé quién eres. Ocúpate en que tu nombre no sea sacado del libro de la vida. La Biblia dice: si lo haces, dice, si me niegas, yo no te voy a confesar delante de los ángeles de mi Padre. Hay 2 porciones bíblicas, quisiera que me ayudaran con la primera. Lucas capítulo 12, verso 8 y 9. Y aquí estamos terminando con la siguiente cita bíblica nada más. Lucas 12, verso 8 y 9 dice:
os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles. Y el libro de Marcos 8:38 está más tremendo, esta porción de la palabra, porque está más fuerte. Porque llegará el momento que el Señor te dirá: no te conozco. Y esto le están diciendo a la iglesia de Sardis. Le están enseñando y le están dando esta enseñanza a la iglesia de Sardis. Y le están diciendo: si tú me niegas, Sardis, va a haber un problema el día que tú llegues en mi presencia. Marcos, te dije, 8, verso 38. Dice la palabra de esta manera: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La iglesia de Sardis tenía un problema bien serio. Estaba muriendo porque había descuidado estas cosas. Voy a hacerte unas preguntas y aquí vamos a orar. ¿En algún momento usted se ha avergonzado que es cristiano o que sus padres son cristianos? Número 1. Número 2, ¿te has avergonzado de traer una Biblia en tu mano o en tu auto? Que alguien se sube: hay una Biblia, ¿es de mi papá o es de mi mamá o es de mi esposa? Número 3, ¿te avergüenza congregarte? Que alguien de tus conocidos te vio entrar en este lugar y dijiste: es que fui a dejar mi esposa o fui a dejar mis padres, pero yo no voy. La iglesia de Sardis le están dando una enseñanza tremenda y le está diciendo: si tú haces eso, yo te voy a negar delante de mi Padre el día que llegues allá. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Qué áreas de su vida ha descuidado? ¿Habrá alguna área que el enemigo está acechando y asediando? Y esa parte débil, si no la cuidas, si no la tratas, por ahí se va a meter y te va a hacer tropezar. ¿Cómo fue conquistada Sardis? Por un soldado que se le cayó el casco, y fue que evidenció la parte débil o la parte no cuidada, y es ahí en esa noche donde fue conquistado. Seguro que tienes que trabajar áreas de tu vida. La pregunta ahora: ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque acuérdate, es el Espíritu Santo que te levanta y te dice: hoy es domingo, ve a la iglesia. Tu esposa dice, fíjate lo que te dice tu esposa: mira, tú ya estás grandecito, si quieres vas y si no, no. Vámonos, hijos. Y digo porque siempre los hombres son los que batallan. Y de veras, si hay un hombre aquí solo que viene aquí solo por sus propios pasos y sus propios pantalones, es que de veras está teniendo un encuentro con Dios. De verdad.
Porque cuando los hombres vienen solos, yo digo mis respetos. ¿Sabes por qué? Porque este hombre de veras tiene hambre de Dios. Pero una mayoría de hombres los tienen que traer. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Es el que te levanta y te dice: levántate, órale, ve, necesitas de la palabra. Y es el que te dice: discúlpate, pide perdón. Y hay veces uno dice: no, que pidas perdón. Le quedaste de ver a alguien, te dice: ve y págale. ¿Cierto? Es el que te está enseñando. Y la iglesia de Sardis hizo un lado al Espíritu Santo y empezó a morir y agonizar. Se volvió fría e indiferente. Pero hoy tenemos la oportunidad de volvernos. Siempre la Biblia va a dar una puerta, dice: por tanto, arrepiéntete. Haz un cambio en tu vida y vas a ver las cosas que vas a tener bendición si lo haces. Cierra tus ojos, querida iglesia. Vamos a orar. Padre, no quiero ser conquistado por el enemigo. Señor, yo le pido a tu Espíritu Santo que me revele aquellas áreas débiles que hay en mi vida. Padre, no quiero ser conquistado, porque sé que el enemigo me está asediando, me está cuidando para hacerme caer, Señor. Ayúdame a levantar fortalezas en esas áreas débiles o descuidadas, Señor, y poner atención donde estoy fallando, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Espíritu Santo, perdóname porque me he soltado de ti. Perdóname porque me he soltado de ti, Espíritu Santo. Te he hecho un lado, me he vuelto más carnal y he estado buscando ahora en mi carne algo que me acomode, y todo me ofende porque estoy viviendo en mi carne. Pero en este momento, Espíritu Santo, no es lo que mi carne quiere, sino lo que tú quieres. Y lo que haga agradar el corazón del Padre, eso haré. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Te necesito. Levanta tus manos y dile: Señor, no me quiero morir, quiero vivir en esta tierra y quiero vivir para ti. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, sopla sobre mí. Quiero que camines conmigo, quiero que seas parte de mí, de mi respirar, de mi aliento. Quiero que vengas, me abraces y no me sueltes, Señor. Padre mío, te lo pido en este momento, Señor.